últimamente ha visto muchas personas estornudando, Salud. griposita, Niña, pues tápese cuando vamos estornuda. a hablar así, Exacto. de este virus, de la gripa, qué efectos trae para nuestro organismo si no la cuidamos bien. Vamos a hablar también de los antibióticos y de su uso indiscriminado y también, por supuesto, de remedios caseros. Todo esto con Mitos. nuestro especialista. Mitos y leyendas de la gripe porque se dice mucho y para eso tenemos aquí en el set, primero que toda, nuestra enfermera jefe. Sandra, es enfermera jefe, Sandra Mazuera. Sí. No lo digo en chiste, ¿eh? Y tengo el diploma. Wow. Esa era la Traigamos un día cada uno el diploma. Ay, Bueno, sí. pero el Uy, yo verdadero no sé dónde está el especialista ya se encuentra sentado aquí a mi mano izquierda. Él es médico internista, neumólogo graduado de la Universidad Nacional de Colombia. Caramba. También es epidemiólogo de la Universidad del Bosque. Es un verdadero especialista. También ha estudiado medicina del sueño de neumología del Hospital Central de la Policía. Y recibimos con Caramba. un bravísimo enorme a nuestro doctor ¡Juan Pablo Camargo! Bienvenido. Bueno, es un gusto. Bienvenido. Doc, usted no se va a Qué salvar del gusto. pasito. Vamos. Esta canción requiere un paso. Requiere por flow. Siéntela, siéntela, Ay. escúchela. Eso, velo, mira. Está coordinadito acá de cuenta la defensa de Millonarios. Está así. Un relojito está. Me gusta contenido. Mira, bienvenido. Gracias por la ¿Qué es lo invitación. que pasa? Porque en algunas fechas del año nos enfermamos un poquito más, los cambios de clima, se bajan las defensas. ¿Qué es lo que sucede que la gripa se apodera de la población? Bueno, básicamente hay unos picos virales donde el virus de la influenza que se causa la gripe o la gripa, dependiendo de donde se determine la población donde se dé el nombre, proliferan estos virus. Básicamente en Colombia está entre abril y junio y entre septiembre y diciembre, casi todo el año. El cambio de clima aumenta la probabilidad que los virus proliferen. Entre más frío, hay más probabilidad que haya virus. Esa es la ¿Y razón. qué es lo que pasa con el frío? Que le dicen a uno, tápese la boca, tápese la nariz cuando salga. ¿Qué es lo que sucede con el frío? Póngase unos chorcitos más bajo. Porque por ahí también Vístase. entra el frío. No, habríamos A las vamos a abrir carnitas. votación. Pista, señorita Mazuera, dice uno también. Básicamente el frío como tal no genera la gripe. Lo que pasa es que el virus se puede transmitir más en esas condiciones. Y hay mayor probabilidad de que haya en esos episodios, temporadas. esas temporadas, más gripe por la transmisión del virus. Ahora, taparse la nariz, cubrirse cuando estornudar como tú lo hiciste, disminuye la probabilidad de que se transmita el virus en sitios donde hay aglomeración de gente. Lavado de manos. El lavado de manos es muy importante, el uso de tapabocas en algunos casos y en personas de riesgo hay que utilizar protección, específicamente en los sitios donde haya mayor transmisión de virus. Doctor, ¿cómo podemos diferenciar un episodio de rinitis, cosa que yo padezco, y que se puede llegar a confundir con una gripa, un resfriado y una gripa? Muy buena pregunta. Excelente. Yo se la mandé. Por eso estoy desvelada. El Yo la pasé. resfriado común es totalmente diferente a la gripe. Ah, ok. La gripe es causada por el virus de la influenza, donde hay varios tipos, A, B, C. El resfriado común es básicamente por otros virus como el rinovirus que generalmente causa síntomas nasales, obstrucción de la nariz, también dolor de garganta y en algunos casos fiebre. La influenza como tal, los síntomas son similares, pero hay cefalea, dolor muscular, el paciente se compromete muchísimo más, los síntomas pueden prolongarse hasta 72 horas. Y en algunos casos puede causar mortalidad. Hasta la mortalidad. Sí. Wow. En la historia de la humanidad, incluso la influenza ha causado pandemias, epidemias donde ha muerto muchísima gente. Incluso podemos recordar hace unos años, 10 años exactamente, el virus de H1N1, ustedes recuerdan, donde fue una epidemia, pandemia incluso, y causó una mortalidad importante. Entonces, la diferencia sí es importante y es básicamente por el compromiso o la seriedad de los síntomas. Doctor, hacen mucho énfasis que para que no se saturen las clínicas, los hospitales, las salas de urgencia, no vaya uno por una simple gripita. ¿En qué momento debemos ir realmente y automedicarnos o no automedicarnos? Básicamente los síntomas son de 24 a 48 horas en el resfriado común. En la influenza puede durar más de 48 horas. Cuando ya hay dificultad para respirar, fiebre persistente, más de 48 horas, cuando los dolores musculares son significativos en adultos o en niños cuando dejan de comer, cuando dejan de tomar líquidos, cuando hay compromiso de la respiración, las costillitas se meten o la nariz empieza, en ese contexto hay que ir al servicio de urgencias. Ok, no, siga. Redondea la idea, Doc. Es importante tener en cuenta que automedicarse no es bueno. Algo que pasa en el mundo es que la mayoría de las gripes, incluso el resfriado común, acuden al uso de antibióticos y es un virus.
y en ese caso no sirve el antibiótico. Y esto ha causado un problema a nivel mundial porque el uso indiscriminado de antibióticos hace que las bacterias que sí responden a los antibióticos muten y sea más difícil tratarle cuando verdaderamente es una infección bacteriana. Los antigripales como tal disminuyen los síntomas, o sea, pues lo que es el acetaminofén, loratadina, disminuyen los síntomas asociados al resfriado común y la gripe. No obstante, sí hay antivirales específicos, pero para personas en riesgo. Mayores de 65 años, menores de 5 años, embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión arterial, renal crónico, cáncer en quimioterapia o cáncer sin quimioterapia, depende del caso. En esos casos sí se utilizan antivirales para disminuir la progresión de los síntomas que pueden causar la muerte en algunos casos. El riesgo es mucho mayor. Entonces queda claro que la gripa o la gripe es un tema viral. Pero ¿qué pasa cuando hay fiebre y cuando hay placas bacterianas en la amígdalas? garganta. ¿Están asociadas a esa gripa? ¿Son cosas adicionales? Porque yo estudié en la facultad de odontología, siempre oí que cuando hay fiebre y cuando hay fiebre, la cosa es de origen bacteriano. No necesariamente. No necesariamente. Y las placas de las amígdalas, que sí son bacterias, que son las plaquitas blancas, ¿cómo se controlan y son añadidas a esa gripa? Bueno, hay casos. La mayoría de los casos, sobre todo en niños con placas en la garganta, son netamente virales también. ¿También? En adultos sí cambia un poco, también la mayoría del porcentaje es también viral. No obstante, hay una bacteria que es el Streptococcus que puede causar esas placas con un exudado característico que el médico sí lo puede diferenciar. En ese caso específico sí sirve el antibiótico. Hay algo importante, que al tener un virus de la gripe, esa influenza o rinovirus en resfriado común, sí puede precipitar que las bacterias lleguen más fácil. Esa ahí la en duda. ese caso hay que... Entonces, en estos casos, entonces después de 48 horas, 72 horas, ahí donde tú decías, hay que acudir al médico para tratar de hacer la diferenciación y no usar malos antibióticos, que es un problema que se está generando en el mundo, y en nuestro país un poco porque es de venta fácil. Mire, Doc, yo me puse la vacuna de la influenza hace más de 6 años, no me da una gripa. Yo sé que eso tiene una vida media, que hay que ponérsela a los 2 años, no sé más o menos, pero yo no sé qué pasa con mi organismo, pero estoy al lado de alguien con gripa, medio me da un síntoma y al otro día se me pasa. Sigue obrando esa vacuna en mí, sigue siendo una buena medida de prevención. ¿Y qué otros factores protectores podemos tener en cuenta para prevenir? Muy buena pregunta también, porque yo se la pasé. Las vacunas... Se la acabo de mandar por WhatsApp. Una enfermera, Doc. Las vacunas, en cuanto a la influenza, es anual. ¿A quiénes se vacunan? Mayores de 65 años y niños y además embarazadas. Es gratis. Es gratis. Está dentro del plan obligatorio. ¿Y mujeres embarazadas? Y mujeres embarazadas, que son las de mayor alto riesgo. O sea, protege un año y cubre unas cepas específicas de virus de cada año, que básicamente los institutos de salud predicen cuáles cepas van a estar el siguiente año. Eso es lo que vacunan, porque los virus mutan, ese es el problema. Ahora, lo que tú dices de la capacidad de transmisión, más o menos necesita 1 a 2 metros para que el virus se contagie. Y sí depende del huésped, es decir, de cada paciente o cada persona, más bien, de su sistema inmune cómo está. Si tienes un sistema inmune muy bien, a veces es asintomático. Está muy bien de defensa, no pasa nada, no tiene síntomas. Sí, me sirve el agüita limón en la mañana, yo Claro creo. que ¿La sí, vitamina bueno. C se puede tomar también profilácticamente? La vitamina, ese es un mito que se tiene, la vitamina C en el momento que te da gripa no sirve para matar el virus. No obstante, una muy buena nutrición basada, entre otras, entre vitamina C, sí ayudan a que cuando no pase lo que no está pasando contigo, o sea, no te den los síntomas similares a una persona que esté baja defensas, entre comillas, o sea, que su sistema inmune no esté adecuado. Entonces hay que nutrirse bien, hidratarse bien, buena alimentación, vacunación a las personas que y tengan alejarse de los riesgo, apestados. y alejarse una o dos veces de las personas que tengan. Doctor, es muy común también que cuando tengamos síntomas de gripa acudamos a la droguería a que pongan la famosa bomba, que son ¿El 3 matrimonio? medicamentos, el matrimonio, No sé de qué están ponen hablando, no tengo ni idea. betametasona, ¿El matrimonio? Ay, ponen esa carita se ve que corticosteroides, ha La sobre todo 3 en cuando uno 1. siente que se le está afectando la garganta y que empieza a perder como la voz, dexametasona, betametasona, Upa. ¿esto es recomendable o no? No, no es recomendado, al menos que tenga un factor de riesgo, por ejemplo, los asmáticos, pacientes con enfermedades obstructivas crónicas, pero ese es otro problema, el uso indiscriminado de esteroides no es bueno. Obviamente, como es una desinflama, pues el paciente se siente muy Mucho bien. mejor, se lo rescata. Entonces, exactamente, entonces
hay que ser muy cuidadosos en qué personas utilizamos eso, porque los diabéticos, por ejemplo, al utilizar esteroides indiscriminadamente, pues aumenta la glicemia y disminuye el control de los ¿Y el mismos. matrimonio o la bomba? La bomba se puede utilizar, pero lo que te digo, simplemente para controlar los síntomas en sentirse general. mejor. No hace nada para el virus, porque el virus, si uno lo deja, generalmente a las 72 horas mejora. Y ojo, porque los esteroides tienen efectos ahí en zonas muy privilegiadas y el ancestro tumaqueño podría verse afectado. Dios por el mío. uso de esteroides. No me diga eso, que yo Remedios tengo gripa. caseros, porque uno le da la gripita, uno se siente mal y siempre llega la señora, la mamá, la abuela y le Con dice, el "No, jengibre, la esta panela, naranja caliente, es La una naranja guapanela. caliente con miel de abejas y un poquito de jengibre. ¿Qué efecto tiene realmente? Porque la miel sí como que alivia un poco a nivel físico aquí la garganta, el jengibre pues libera un poco las vías respiratorias, pero ¿cuál es el efecto real? Totalmente, lo que tú dices, estoy de acuerdo. Sirve para aliviar los síntomas. Todos los remedios caseros de las abuelas, nuestras madres, son importantísimos para mejorar los síntomas, pero no controlan el virus como tal. Solamente es para controlar los síntomas pasarla asociados. un poco mejor. Y estoy totalmente de acuerdo. El jengibre, el propóleo, la miel de abejas, todo sirve. Hidratación adecuada, los caldos, eso mejoran los síntomas Claro. en el paciente. El reposo es muy importante y hay que recordar que la gripe en el mundo es una causa de discapacidad, o sea, de no ir al trabajo. Ustedes saben sí? más o menos en Uy, donde Estados yo le Unidos diga, hasta el Ciro, que no vengo porque tengo 20%. gripa. No, Pero no le dan a Ciro, uno le capacidad. queda con el pelo liso, Ciro, inmediatamente. Queratinado. Pero básicamente por la influenza, ¿no? Porque el resfriado común, no, los síntomas son menores, ¿no? La influenza es un problema y cada día aumentan y mutan los virus y aumentan las ¿Mito cepas. o verdad que cuando estamos apestaditos, si vamos a hacer ejercicios y sudamos la gripa Sude la y se gripa, nos le dicen a va uno. más rápido? O se Es- bajan las defensas y O peor. puede ser Es contraproducente. totalmente falso eso. Caramba. Incluso, si alguien tiene gripe, el estado físico disminuye, o sea que tu actividad física no es igual en condiciones normales. Va uno Entonces a es gastar más falso. energía que necesita el cuerpo también Correcto, para recuperándose. recuperarse necesitas es reposo. Doctor, Eso ¿qué- de sudar la ¿Por qué pones esa música tan triste vos? ¿Por No, qué? no, no. Porque está apestado. Esto es un mito que me pone triste, de verdad. Piano ahí todo porque yo triste, no me he estamos- podido cortar el cabello, doctor, porque es que me dicen que hay un mito. ¿Qué tiene que ver la gripa con el corte de cabello? Que si no, es que supuestamente le queda... Ay, yo. No, ¿En serio? no, hombre. Pero ¿En ¿de serio? dónde es No, eso? ¿En serio? bachillerato. Hombre, De hecho, a donde Jair yo voy... nunca hizo una pregunta tan tonta. Y miren los como esa. resultados. Y además de eso, doctor, que hay de cierto que cuando uno tiene gripa, ¿Qué? uno tiene que sudarla de otra forma. ¿Qué? No, ya dijo ¿Usted que qué no está No, es de haciendo? otra así. forma, no el ejercicio. Ah, Ojo. pero Eso usted- también es Usted cardiovascular. se refiere a, Eso también a es tener cierto, intimidad con doctor. su esposa. Chuchu. Y eso también tiene que ver, en serio, no, en serio. Yo me he ido a cortar el cabello y me dicen, si usted tiene gripa, por favor, no lo haga. ¿Qué es eso? Yo No, Ay, es falso, es no. falso. No, Y lo de ¿en cualquier serio? No me he actividad podido física cortar el es cabello. hombre. Que bañarse o no bañarse cuando tenemos gripa. Y el jabón, doctor, tampoco, que no, váyase ¿Qué? rápido. Pero son mitos. No, tampoco es falso. Bañarse ¿Qué lo culpa mismo. tengo? Se puede bañar, no obstante hay que evitar los cambios bruscos de temperatura. Ok. Porque, por ejemplo, la influenza, aparte que ataca la garganta, la nariz y bronquios, pues los cambios de temperatura pueden hacer que cierre tu bronquio y causar síntomas respiratorios. Entonces, los cambios extremos de temperatura es mejor evitarlos. Pero sí, hay que Doc, bañar. me queda como una inquietud No, porque hombre, dijo que usted no, que que no gripa, más, gripe, hombre. ¿en qué zona se dice gripa Bueno. y en qué zona se dice el abrazo del Según Waka la- Waka? En la Barranquilla le dicen a la gripa que es el abrazo del No, Waka no, Waka. usted está hablando, usted está pensando en otras cosas, de Barranquilla, Waka Waka. Usted está pensando en otras En cosas. sudar la gripa. sí, O el abrazo del pato Está también. bien decir mejor gripa o gripe. ¿En qué Según zona? la Real Academia de la Lengua, el término adecuado para la influenza es gripe. No obstante, excepto en dos países, México y Colombia, o sea que podemos decir gripe o gripa. La mayoría de la literatura científica en cuanto a hablan de gripe, pero en Colombia está bien decir gripa. entonces De las digamos dos gripe. maneras. Bueno, manera. y Fabricio entró al jardín, ya está con moquitos, es casi instantánea la entrada al jardín. Por los vómitos. Como que empiezan ahí a estornudarse encima y se pueden contagiar. ¿Hay pocillo para el doctor? Muchas gracias. ¿Camargo? Bueno, Pero prométanos gracias. que nos tiene su consultorio con un Ah, buen claro, tintico cargado para que La se acuerde de cobijita nuestro para que bebé. no le dé Muchas gracias, claro que gripe. sí. Y las redes sociales, doctor, por si alguien quiere. Sí, una estamos atención en más cercana. @C mayúscula médicos O y el consultorio 746-4361. Ahí está, cuidado. Acuérdese, no, acuérdese. cuidado. Eso es de buena educación, por Sí. favor. La gente que está estornudando, no, siempre con un pañuelito. ¡Trivia!